Bienvenidos a tu podcast Salud y Vida, el espacio donde hablamos de bienestar, de prevención y de cómo vivir a plenitud. Soy Jimena Cabrera, médico ocupacional, y hoy abordaremos un tema serio pero solucionable, el acoso laboral. ¿Qué es? ¿Cuán frecuente es? ¿Qué dice la ley en Ecuador? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer todos para prevenirlo? ¿Alguna vez te has sentido humillado, aislado o menospreciado en tu trabajo? Quizás has sufrido algo que no sabías cómo nombrar, acoso laboral. Hoy exploraremos cómo detectarlo, cómo prevenirlo y qué hacer si te toca a ti o a alguien más. ¿Cuál es el panorama global? 1 de cada 5 personas empleados en el mundo han experimentado alguna forma de violencia o acoso en el trabajo, casi el 23% según la encuesta de la OIT. De esos casos, el acoso psicológico es el más frecuente con 17.9%, seguido del acoso físico 8.5% y el acoso sexual con 6.3%. Pero ojo, muchas personas nunca denuncian. Entre las razones están el miedo, la vergüenza y la percepción de que no servirá de nada. En Ecuador se ha promulgado la Ley Orgánica Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en todas las modalidades del trabajo. Esto publicado en el Registro Oficial el 16 de mayo del 2024. Esta ley redefine el acoso laboral, incluye conductas que puedan ocurrir una sola vez, repetidamente, daño físico, psicológico, sexual, económico, simbólico o digital. ¿Qué es el acoso laboral? ¿Qué entendemos por acoso laboral? Según la normativa y las definiciones nacionales e internacionales, es toda conducta no deseada, reiterada o incluso ocasional que busca menospreciar la dignidad, el autoestima o la integridad de una persona en su entorno de trabajo. Incluye humillaciones, aislamiento social, pedidos de favores sexuales, cambios arbitrarios de funciones, amenazas, vulneración de derechos o descansar o desconectarse digitalmente. Tipos y señales. Psicológico. Hostigamiento, burlas, humillaciones, rumores de exclusión frecuente. Sexual. Comentarios sugestivos, proposiciones, acoso gestual o físico no consentido. Económico. Patrimonial, retener pagos, modificar funciones injustificadamente, disminuciones salariales sin fundamento. Digital. Simbólico, difundir mensajes ofensivos por redes internas, exigir respuestas fuera de horario, vulnerar privacidad. Buenas noches con todos. Para mí el día de hoy es un placer poder compartir este espacio con una persona, un profesional, un gran profesional, como es Wilson Salas. Él es psicólogo clínico, especialista en psicopatología y psicoanálisis, y el día de hoy vamos a abordar un tema importante, el acoso laboral. Muchas gracias, Wilson, y bienvenido por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Jimena, también, y muchas gracias a todos los que nos estén viendo, escuchando, ¿sí? Sobre todo prestando importancia a estos temas que resultan a veces desapercibidos, pero que tienen una gran relevancia en nuestra cultura sobre la salud y la seguridad ocupacional. Muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy, Wilson, vamos a compartir un tema un poco delicado respecto al acoso laboral. ¿Por qué delicado? Porque tal vez no hay el conocimiento necesario de identificar qué es una situación de acoso laboral, qué no es una situación de acoso laboral, y más allá de eso, el cómo subsanarlo desde las empresas a la interna. Y de hecho, el día de hoy, pues estamos abordando este tema. Estimado Wilson, con tu experiencia respecto al manejo de la mitigación del riesgo psicosocial dentro de las empresas públicas y privadas, tú, en consulta, ¿cómo puedes darte cuenta de que hay una persona o un trabajador siendo víctima de acoso laboral? A ver, esto es bien fundamental aterrizarlo sobre las normativas legales que tiene el país en sus distintos entornos, tanto públicos como privados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley? La ley principalmente hace énfasis a un detrimento, a una afectación a la dignidad de la persona. Todo lo que conlleva el acoso laboral implica una lesión no solo física, emocional, psicológica,
todo lo que implica una discriminación, un rechazo a la alteridad, un rechazo a la diferencia, está de la mano de el acoso laboral. Sí, bueno, es un tema un poco complicado y de hecho en la experiencia, por ejemplo, en consulta, se ha podido identificar casos de personas que temen mucho el denunciarlo. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, implementar un protocolo de atención, de discriminación, de prevención de acoso laboral en una empresa cuando el trabajador tiene miedo a las represalias, por ejemplo? ¿Cómo poderlo manejar desde un enfoque en el que pueda hacerlo de manera libre? Ujú. A ver, aquí hay algo fundamental y toca un tema muy delicado, principalmente el tema del miedo a las represalias, ¿no es cierto? Sin embargo, en los acuerdos ministeriales, en las normativas, en las bases legales, consta como eh, un apartado muy importante el que la persona denunciante primero no vuelva a ser revictimizada y también, por ende, mantenga una estabilidad. Entonces, en ese sentido, la ley ampara. Por otro lado, me parece que las personas que estamos encargadas de la salud, la seguridad, la prevención de riesgos psicosociales, tenemos que entender cuál es nuestra misión, cuál es nuestro enfoque, cuál es nuestro propósito en las instituciones y es la de velar desde esta vocación que ponemos en práctica por la dignidad humana. Dicho así a grosso modo, la dignidad humana es nuestro horizonte. Y desde este punto, si es que en algún momento llega a causar esta vocación, un cierto conflicto, una cierta discusión, pues tenerlo claro y tener en cuenta de que nosotros nos la jugamos por nuestros compañeros servidores. Sí, sí, así es. Es un trabajo arduo en realidad porque a veces uno tiene que estar también identificando las causales, pero tratar de resolverlas es un manejo multidisciplinario y es un poco complejo, pero no imposible. Sin embargo, ¿cómo puedes recomendar tú a los gerentes, a los jefes, la mejor forma de prevenir el acoso? ¿Cómo prevenimos estas situaciones en un ambiente laboral si tal vez la naturaleza del trabajo es un poco hostil? Manejo de personas, manejo de pacientes, manejo de números, que ya de por sí hacen que el trabajador esté un poco más estresado en relación a otro tipo de actividades. ¿Cómo prevenir el acoso laboral? Ya. Em, un punto fundamental es cuidar o promover, buscar enriquecer la cultura dentro de la institución. ¿A qué me refiero con una cultura de cuidado? Pues enfocarnos en el liderazgo. Por ejemplo, existen instituciones en las que por miedo a estas represalias, por miedo a que los servidores se empoderen, eh, evitan capacitaciones en relación a derechos laborales, en relación a protocolos de intervención y prevención. Entonces, es una forma de manejo y control, es perpetuar una relación de sumisión y de poder. Em, Muchas de las veces estas relaciones abusivas de acoso se dan producto de un desconocimiento de los derechos primero, de una sensación de indefensión de la víctima. Entonces, las capacitaciones, la formación, todo esto implica un empoderamiento de los servidores. Así es. Dentro de tu experiencia como psicólogo, ¿has tenido alguna situación poco común respecto a acoso laboral? ¿Has tenido que manejar algún paciente acosado? Mm, A ver, es un poco complejo porque no sé hasta dónde va a llegar el alcance de este video y quizás puedan llevarse una sorpresa a algún paciente mío. Em, a ver, sin embargo, ¿qué es lo que puedo comentar en relación a esta situación? Como decía, ya desde la parte más psicológica, desde el análisis de la subjetividad, del caso por caso, de la particularidad, recalco que se tratan de dinámicas, ¿ya? Hay una persona abusadora con poco respeto por la otra persona, con poco respeto por la dignidad, con poca sensibilidad, y hay una persona que no puede frenar, poner un alto
muchas de las veces los empleadores abusivos ah, eligen a empleados vulnerables, ¿ya? No es con cualquier persona. El acoso también sí se da desde una lógica mm, desde una historia, ¿ya? Desde una historia personal. Ahora, por otro lado, miren, hay situaciones en las que un empleado lleva trabajando 20, 25 años en una institución y esto va a provocar, ¿no es cierto?, una entrega de unas utilidades, de unos beneficios económicos, todos los beneficios legales de una liquidación. Entonces, bueno, le vamos a hacer la vida imposible a esta persona para que la pérdida económica para la institución sea menor, por ejemplo. Sí, bueno, en realidad en el contexto de ya manejar riesgos psicosociales dentro de una empresa, intervienen muchas cosas, ¿no? O sea, partes negativas también desde el trabajador, también desde los empresarios, pero y llegar a ese equilibrio es complicado, pero no difícil de hacerlo. Sin embargo, bueno, agradecer mucho. No sé si de pronto quieres dar algún mensaje final respecto al acoso laboral, a cómo denunciarlo tal vez, o a que no tengamos miedo de poder poner o exponer en nuestro ambiente laboral algo que yo no estoy sintiendo de manera adecuada, de que estén vulnerando mi dignidad como trabajador o como persona, y que obviamente pues tengamos más bien ese entusiasmo de poder decirlo, de poder denunciarlo, y más allá de eso pues de que estemos preparados en las empresas de poder controlarlo. ¿Algún mensaje? Claro que sí. Me parece que lo principal en relación a identificar el acoso, a saber intervenir sobre el acoso, es entender que es producto de una injusticia. Las injusticias a la larga generan mucha sensación de impotencia, de culpabilidad, generan esa sensación de que algo pudo haber sido distinto. Entonces, lo principal, si es que alguien está resultando víctima de un acoso laboral, que como digo es una afectación a la dignidad humana y eso es lo más valioso que nos queda. Entonces, desde esta perspectiva, entender que hay puntos en donde hay puertas que se abren para recibir y para hacer justicia en el caso de que sea necesario intervenir y principalmente eso, no acostumbrarnos a una relación abusiva de sumisión que nos puede pasar factura a la larga. Bueno, muchísimas gracias, Wilson. Realmente tus comentarios, tu aporte muy valioso en este tema. Decirles también en casa a los empresarios que la normativa en el Ecuador está siendo muy estricta respecto a la implementación de protocolos internos para manejar casos de discriminación, violencia y acoso laboral. Y obviamente al ser protocolos o requerimientos que ya lo emite el órgano rector, el Ministerio de Trabajo, pues estos son obligatorios. Es así, pues existe el Acuerdo Ministerial 102 que ya dispone a que las empresas privadas deban mantener este protocolo para implementarlo y obviamente reducir los casos de acoso laboral dentro de las empresas. Esto incide de manera importante en la salud mental de las personas y de los trabajadores, y de hecho con estos mensajes y con tu aporte, Wilson, que te agradezco muchísimo, llegamos a que cada uno de nosotros sepamos qué hacer en estas situaciones, en estos casos, y también en las empresas a cómo poder implementar adecuadamente un protocolo. Te agradezco mucho, Wilson. Espero que no sea la primera vez que nos acompañas y de hecho te invitamos a que de pronto puedas exponernos y ayudar a la sociedad o a quienes te están viendo en este momento sobre los conocimientos que tienes en tu especialización, que es bastante interesante. Así que no es un hasta luego, más bien un hasta pronto, y te agradezco mucho. Muchas gracias, Jimena.